Este es el 47º problema que resuelvo con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica. Y en este caso, volvemos a resolver a los circuitos para obtener los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Y en este caso ya no se nos pregunta ninguna incógnita, nada más va a ser obtener los circuitos equivalentes y ya está. Así que, para tener un poco más claro lo que tenemos que hacer, vamos directamente al circuito. Este es el circuito que tendríamos que hacer. Y en este caso el problema nos proponía que primero lo hiciéramos por el circuito, por el de Norton, para así decir, que era el que conectábamos la salida en corto para obtener la corriente en corto. Nos propuso que primero lo hiciéramos así que voy a dibujar el circuito, ese mismo circuito aquí abajo, pero con la salida en corto, así que en un momento vuelvo. Ahí está, este es el circuito equivalente que tendríamos que resolver. Y aquí va a pasar una cosa curiosa que a mí no se me hubiera ocurrido en caso de que hubiera resuelto un circuito así. Y es que podríamos hacerlo con dos alternativas. O lo hacemos con mallas porque tendríamos tres caminos cerrados, propondríamos direcciones de corriente y todo eso. O lo podríamos hacer con una manera en la que lo propuso el profe. Y es que tendríamos que, ya sabemos que existen dos tipos de circuito que son los que tenemos que sacar ahorita enseguida, que es el circuito equivalente de Thevenin, que es una fuente de voltaje conectada en serie a una resistencia que está a la salida, y el circuito de Norton, que es una fuente de corriente conectada en paralelo a una resistencia, que en este caso es la de Thevenin, conectado a la salida. ¿Esto para qué lo hago? Porque se supone que estos dos circuitos son equivalentes, pues serían básicamente lo mismo. La salida tendría el mismo voltaje, etcétera. O no estoy seguro cómo funcionaría eso, pero el punto es que son equivalentes. Este es Thevenin y este es Norton. Y lo que propusieron es aprovecharse de esta equivalencia para aplicarla a este circuito. Como podemos observar, son tres caminos cerrados, pero podríamos obtener dos caminos cerrados si utilizamos esta equivalencia, porque como pueden observar, aquí hay una fuente de corriente conectada en paralelo a una resistencia. Y esto por lo tanto podríamos expresarlo como una fuente de voltaje, una fuente de voltaje conectado en serie a una resistencia. Y si hacemos esto, podríamos ahorrarnos lo de los tres caminos cerrados y hacerlo por método de mallas. Lo voy a dibujar para que quede un poco más claro, pero básicamente lo que voy a hacer va a ser dibujar esta parte del circuito. En vez de hacer esto, voy a hacerlo por Thevenin. Así que un momento. Este sería el circuito equivalente que quedaría, que en este caso sería, este camino cerrado, en vez de hacerlo por Norton, lo hicimos por Thevenin. Como aquí tendríamos que poner otro nodo, por ejemplo, pero este nodo sería el mismo que este, así que no importa. En vez de hacer esto, lo que hicimos fue conectar una fuente de poder a una resistencia en serie con la salida, para así decir. Y para obtener la fuente de voltaje, que sería por aquí, sería la resistencia de Thevenin por la corriente en corto, como lo habíamos hecho en el video anterior. Y en este caso nuestra resistencia de Thevenin, entre comillas, sería estos 8 ohms, y nuestra corriente en corto sería esos 4 amperes. Así que si lo multiplicamos, 4 por 8 serían 32 volts. Eso sería el equivalente que tendría que haber aquí. Y la resistencia de Thevenin, entre comillas, va a ser la misma. Y ya con esto obtendríamos ahora únicamente dos caminos cerrados que ya podríamos resolver más fácil. ¿Para qué hicimos esto? Porque ahora, como podemos observar, un momento. Como podríamos observar... Una disculpa, se me cortó de nuevo.
Lo que tendríamos que sacar en este caso es la corriente en corto, como usualmente lo hacemos con el de Norton. Y ya con esta corriente en corto, sabríamos que sería la que tendría que entrar por aquí y la que tendría que pasar por acá también. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos proponer otra corriente que tendría que pasar por aquí, la cual sería... ahora sí. Por ley de Kirchhoff de corriente, las corrientes que entran serían las mismas que las que salen. Así que si proponemos una corriente que salga por acá, tendría que ser esa corriente I menos los 5 amperes que están pasando por este camino, por esta fuente de voltaje, de corriente que diga. Estos estos I menos 5 amperes tendrían que pasar por acá y tendrían que pasar por acá. Y asimilar a como lo hemos hecho en otros problemas, ya obtuvimos ¿cómo se dice? Un momento. Ya volví de nuevo. Ya obtuvimos... no, ya no me acuerdo qué iba a decir, pero básicamente ya podríamos aplicar ley de Kirchhoff de voltaje en este camino, en toda esa parte del circuito. Así que podríamos empezar de este nodo a este, por ejemplo, porque este y este es el mismo. Estarían pasando menos 32 volts. Eso más 8 de resistencia por la corriente que es I menos 5. Más el voltaje que pasaría de aquí a acá, que sería 3 de resistencia, corriente I menos 5 también. Y ahora el voltaje que pasa de aquí hacia acá serían más 5 de resistencia. Más 5 de resistencia por la corriente, que en este caso sí. Todo esto igual a 0. O la I en corto, que es la que queremos saber en este caso. Pero la I es la I en corto, así que... Ahora podríamos... en este caso ya terminaríamos porque no hay... El voltaje que pasaría por aquí es el mismo. Porque hagan de cuenta que este nodo y este nodo serían el mismo, pues. Básicamente al momento de sacar el voltaje de aquí a acá, saqué el voltaje de aquí hasta acá. Y pues ya terminaríamos el camino cerrado. Podríamos multiplicar para eliminar paréntesis. Sería más 8i menos 40. Sí, 8 por 5, 40. Más 3i menos 15. Más 5i igual a 0. Juntamos términos semejantes. Sería menos 32. Menos 32. Menos 40. Menos 15. Bueno, hubiera sido la suma de todos esos. Va a ser igual a 87. Menos 87 en este caso. Y todas las i serían 8i, 3i y 5i. 8 más 3 son 11 y 5 son 16. 16i va a ser igual a 0. Si pasamos este para el otro lado, sería que 16i es igual a 87. Por lo tanto, I sería igual a 87 sobre 16 amperes. Sería la corriente en corto, la de los 87 sobre 16 amperes. Esta sería la corriente que pasa por aquí. Entonces ya lo único que necesitamos de este problema ya lo obtuvimos, que es la corriente en corto, que sería 87 sobre 16 amperes. Ahora podríamos pasar al circuito de Thevenin para obtener el voltaje de Thevenin. Así que lo voy a redibujar rápidamente aquí en un costado del problema. No sé si me vaya a ajustar el espacio, pero lo voy a dibujar aquí rápido. Ahora este es el minicircuito que tendríamos que resolver y es básicamente para obtener el voltaje de Thevenin. Ya sabemos que si obtenemos el voltaje que pasa por esta fuente de corriente, ya obtendríamos el voltaje de Thevenin. ¿Por qué? Porque por aquí no pasaría ya ninguna corriente. No va a pasar ninguna corriente por esta resistencia.
porque la salida no está conectada a nada, así que no pasaría nada por ahí. Por lo tanto, para resolverlo, como ya sabemos que no va a pasar ninguna corriente para acá, sabemos que estos 5 amperes van a pasar por aquí y que 4 amperes van a pasar por acá. Se van a unir estos 5 y 4 amperes y van a pasar por aquí 9 amperes. Por lo tanto, que sería la suma de los dos. Las corrientes que entran es la misma que la que sale. Y ya rápidamente, como ya tenemos todas las corrientes, podríamos obtener los voltajes. Sería 5 de corriente por 3 ohms de voltaje, serían 15. Bueno, pues sí, 3 por 5, 15 y 9 por 8 deberían de ser 72, ¿verdad? Sí, 72 volts van a pasar de aquí a acá, de mayor a menor potencial. Y de aquí a acá van a pasar 15 volts de mayor a menor potencial. Y por aquí también tendrían que pasar 72 porque están en paralelo. Y ya podríamos obtener ahora el voltaje que podría pasar de aquí a aquí si utilizamos la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado. Por ejemplo, sería el voltaje que pasa de acá a acá, que serían 15 volts, más el voltaje que pasa de aquí a acá, que serían 72, más el voltaje que pasa de aquí a acá, que es el que queremos saber, más el voltaje de Thevenin, va a ser igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser igual, lo pasamos al otro lado, esto restando sería 72 más 15, serían 87, pasado del otro lado serían menos 87 volts. Porque está en negativo, porque lo propuse de aquí a acá, sería 87 volts de mayor a menor potencial en este caso, porque como lo propuse de aquí a acá, si son menos 87, así que serían más 15 más 72, serían 87, menos 87 sería igual a 0. Y ya, obtuvimos nuestro voltaje de Thevenin, así de fácil. Si obteníamos aquí el voltaje, obteníamos el de Thevenin, serían 87 volts. Y podríamos armar aquí mismo nuestros circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Ya sabemos que el de Thevenin es una fuente de poder en serie con una resistencia unida a la salida. Que esta resistencia ya sabemos que es la de Thevenin. Ah, no la hemos sacado, ¿verdad? La resistencia de Thevenin, aquí mismo lo voy a hacer. Va a ser igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente en corto. Que sería voltaje de Thevenin 87 y la resistencia en corto 87 sobre 16. Que en este caso sería 87 sobre 16. Me daría igual a 16. Esto que acabamos de sacar es igual a 16 ohms. La resistencia de Thevenin sería igual a 16 ohms. El voltaje sería el de Thevenin, 87 volts. Y el circuito equivalente de Norton sería una fuente de corriente en paralelo a una resistencia, en paralelo a la salida, que esa sería la resistencia de Thevenin. Y esta sería la corriente en corto, que las acabamos de sacar, 87 sobre 16 amperes. Y ya, si obtuvimos nuestros circuitos equivalentes tanto de Thevenin como de Norton, y no se nos pregunta ninguna incógnita, podríamos decir que ya podríamos concluir que ya tendríamos el circuito por terminado. Y ya. Espero les haya gustado. Cualquier duda que tengan la pueden poner en los comentarios y hasta el próximo circuito.